Está ya en esta nuestra casa televisiva el abogado Juan José Ramos Casasola, Pepe Ramos, de la provincia de Guaral. Él es precandidato a la alcaldía provincial de Guaral, es procurador de la Municipalidad Distrital de Chancay y designado también como procurador interino de la Municipalidad Distrital de Aucayama. Hace algunos días lo hemos visto realizando algún tipo de gestiones también, pero señoras y señores, hoy ha venido con la espada desenvainada para hablar con total transparencia. Vamos a saludarlo. Él está ya con nosotros aquí en esta nuestra casa televisiva. Doctor Juan José Ramos Casasola, ¿cómo está usted? Nuevamente, buenas tardes. Buenas tardes, René, gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos los hermanos de Chancay. Muy bien, doctor, hablábamos acerca de lo que está sucediendo en el Atío. De pronto usted también ha recibido esa información desde un primer momento. No sé cuál es su posición. Bueno, mi solidaridad con la familia. Es lamentable lo que ha sucedido con esta persona, con esta humilde persona. Creo que a todos nos conmueve, nos llena de profunda tristeza y queremos expresarle nuestra solidaridad y también un llamado a las autoridades de la región, de la provincia y del propio distrito para que coadyuven y puedan lograr sacarlo, ¿no? Eso no, creo que el respeto de la dignidad de la persona humana no solamente es cuando la persona está viva, ¿no? También cuando la persona ha fallecido. Sí, en ese sentido creo que estamos obligados moralmente y éticamente, sobre todo las autoridades, a hacer todo lo humanamente posible para poder recuperar el cuerpo, ¿no? Bueno, lamentablemente pues estamos en el Perú, donde hay autoridades que únicamente se muestran interesados en poder lavarse la cara a cada momento, ¿no? Y no salen a trabajar para cumplir algún tipo de promesa que hicieran también en campaña electoral, ¿no? Nos referimos a las autoridades políticas que hasta este momento no están reaccionando. Desde la Municipalidad de Chancay se ha dispuesto que las maquinarias puedan servir para realizar excavaciones con el fin de recuperar el cuerpo de esta persona, pero por parte de la Municipalidad de Guaral, por parte del gobierno regional, por parte del gobierno central, no hay ninguna otra autoridad que pueda llegar a este lugar e interesarse en poder brindar algún tipo de apoyo a la familia. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, es totalmente lamentable porque yo creo que la autoridad son en estos momentos precisamente cuando más lo necesita el ciudadano, el pueblo y sobre todo cuando hay una desgracia, deberían ser los primeros en participar activamente en poder reparar en algo esta situación, ¿no? A mí me conmueve mucho, pues, me pongo en el lugar de la familia de manera empática y pienso que las autoridades de los otros niveles de gobierno como provincial, regional y central deberían tomar cartas en el asunto. Pues han pasado ya muchos días y no puede ser, eso es totalmente injusto lo que está pasando en la familia. Efectivamente. Bueno, hablemos de temas políticos coyunturales, doctor. Usted es un hombre de leyes, nos gusta mucho leer sus artículos también, aquellos que publica en su plataforma personal. ¿Qué opinión le merece lo que viene sucediendo en el Perú? Tenemos a un presidente que finalmente juramentó, luego de la vacancia a Dina Boluarte, el Congreso de la República pudo colocarlo en ese cargo. Al parecer intentaba cambiar la situación, pero finalmente cae en su propio entrampamiento. ¿Qué opinión le merece todo eso? En primer lugar, quienes lo designan a Gerí como presidente de la República sabían perfectamente cuáles eran sus cualidades y cuáles eran sus defectos, ¿no? Sabían perfectamente que él era un lobista, que tenía una denuncia penal por enriquecimiento indebido, por tráfico de influencia, por haberle solicitado a una empresa $200.000 para aprobar un proyecto de ley.
ya que él era presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso. De tal manera que si hay responsables en estos momentos de lo que está haciendo el presidente encargado de la República, definitivamente es el Congreso de Lampa, esta mafia que desgraciadamente se ha apoderado de todas las instituciones y nos están gobernando. Y en esa mafia, hay que recordarlo siempre, está Alianza para el Progreso, está Somos Perú, está Podemos, está Fuerza Popular, están el partido de López Aliaga, Renovación. Ellos lo colocaron a Gerí. Sabía que no tenía ningún pergamino, sabía que no tenía ninguna cualidad ética y moral para ocupar el cargo. Pero a ellos no les importa eso, René. A ellos lo que les importa realmente es que quien iba a entrar por Dina Boluarte significara solamente la continuación de Dina Boluarte. Y Gerí le garantizaba a Keiko, a López Aliaga, a Acuña, le garantizaba todos los actos de corrupción que ellos podían seguir perpetrando en el país, a través de los lobbies en el Congreso, a través de los proyectos de ley para favorecer a determinados grupos de poder económico. Él era el candidato ideal para elegirlo como presidente. Porque esa tesis de que él le correspondía por mandato constitucional no es cierta, ya que el Congreso podía haber censurado a la mesa directiva, de tal manera que caía la mesa directiva y designaban a un nuevo presidente del Congreso y se encargaba de la presidencia de la República. Pero como a ellos no les convenía hacer eso, los 4 partidos, los 5 partidos, estos partidos mafiosos por los cuales no deben votar, que son el Corazón, que son la A, que son la P de Podemos, la R de Renovación, la K de Keiko, por todas estas letras debemos grabárnoslas nosotros. Por ellos no se debe votar nunca, porque ellos quieren continuar. Es una dictadura congresal que se ha apoderado de las instituciones, del Tribunal Constitucional, del Congreso, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, y por eso que simplemente en estos momentos, a pesar que se conoce que el presidente ha mentido descaradamente, que ha insultado la inteligencia de todos los peruanos, que ha dicho que el empresario que se dedica a la tala de árboles en la selva, que no sabía el español y que era el mozo del Chifa, y se ha descubierto que es traductor oficial, que habla el español perfectamente. Ya, mentira tras mentira, desde el día que Punto Final lo descubrió ingresando al Chifa del tío Johnny, todo encapuchado, ¿no? Personalmente, me indigna profundamente que la investidura presidencial se haya degradado de tal manera, ¿no? Y que Gerí le haya llevado a una degradación moral y ética al extremo, de tal manera que ya no estamos el Perú no se va a un abismo, el Perú mismo es un abismo actualmente, y eso es penoso, es lamentable, es condenable, es vituperable, porque si tenemos un presidente que es un delincuente, ¿qué le podemos decir a los jóvenes, no? ¿Qué le podemos decir a nuestros hijos? O sea, ¿qué podemos aconsejarlos si el hombre que personifica la nación, que nos representa a todos, tanto interna como externamente en el mundo, es un piraña que se pone su buzo, su capucha, e ingresa en las noches, a altas horas de la noche, a un chifa de alguien que es proveedor del Estado? Porque es proveedor del Estado, ¿por qué? Porque tiene el proyecto en Apurima de una hidroeléctrica, estaba interesado en el proyecto de la cámara de videovigilancia para el transporte público en Lima. Entonces, no puede ser que permanezcamos. Entonces hay que decirle a la población, si Gerí permanece en estos momentos es porque tiene la bendición de Keiko, de Acuña, de Pepe Luna, de Porqui, y obviamente de Somos Perú, porque eso hay que recordarlo siempre. Él es de Somos Perú, y a quien le dice su mamá, que es Patricia Lee, también fue condenada y sentenciada por peculado en la municipalidad de Punta Hermosa.
Entonces todo es una podredumbre, ¿no? Todo es un miasma, es un lago de corrupción. Ahora, pero él dice que todo esto es un complot. Pero debe decir de quién, ¿no? Ese es el tema. Porque yo también puedo decir que es un complot lo que me están haciendo, pero si yo sé que es un complot, yo tengo que saber quiénes están complotando. Porque no puede ser... Y denunciarlo, ¿no? Y denunciarlos y con nombres y apellidos, ¿no? A mí me está complotando Samir Villaverde por tal motivo. Tengo conocimiento que tal persona es parte del complot por tal motivo. Pero el señor es una catarata de mentiras lo que le ha señalado a la prensa y lo que ha señalado a la Comisión de Fiscalización. Una y otra vez. Pero como a mí lo que más me indigna es que nos considere unos oligofrénicos, ¿no? O sea, eso a mí realmente me indigna de tal forma que no soporto ver ese tipo de cosas, ¿no? Por eso nuestra esperanza es que la ciudadanía, pues, castigue a quienes van por esos símbolos tan perniciosos para el Perú, ¿no? Ahora, desde un primer momento, doctor Juan José Ramos, ¿usted ya imaginaba que eso iba a suceder? Porque vacan a Dina Boluarte, le dan un tiempo para que ella pueda llegar al Congreso de la República, esto cerca de la medianoche, y pueda responder por todo lo que la están denunciando. No llega, entonces inmediatamente juramentan a José Gerí como nuevo presidente y él asume el cargo. Al día siguiente lo vemos con pantalón blue jean, zapatillas juveniles, una camisa blanca remangada, saliendo a la calle a tratar de cambiar la situación y mejoraba incluso la aceptación popular en el gobierno central, pero ¿usted confiaba en que eso iba a continuar? ¿Usted de pronto ya advertía que en algún momento todo eso caería en saco roto? Pero lógico, yo no podía confiar en alguien que lo habían sacado lo habían puesto como parte de la mafia congresal, como presidente, a un hombre que tenía denuncias por enriquecimiento, por tráfico de influencia, por soborno. En ese momento se supo que era un adicto a la pornografía. Entonces, ¿cómo podía yo tener esperanza Pero en un casi presidente? todos en el Congreso tienen ese antecedente. Entonces, por eso te digo, entonces si lo están nombrando solamente para que todo continúe, es como decir, vamos a cambiar las cosas para que todo siga igual. Entonces, si vamos a cambiar las cosas para que todo siga igual, era obvio que las cosas iban a seguir igual. Pero Gerí lo ha llevado ni siquiera que las cosas permanezcan igual como Dina Boluarte, sino ya nos ha hundido en la degradación más profunda. ¿Por qué? Porque a él personalmente se le ha visto disfrazado, como se disfrazan los delincuentes. Entonces, el presidente de la República, ya está bien, Dina Boluarte de repente era una inútil, una incapaz, pero hemos sido ya hemos pisado fondo, ya no estamos ni siquiera cayendo, ya hemos pisado fondo, y eso es lo lamentable. Y lo más lamentable es que Keiko, que Rospigliosi, todavía digan que lo están haciendo por la democracia, que lo están haciendo por la estabilidad, cuando Gerí más bien en estos momentos se ha convertido en un factor de inestabilidad, porque ya no podemos confiar en unas elecciones limpias con sujetos como Gerí, como Rospigliosi, en las dos instituciones fundamentales de la República, como son el Congreso y la Presidencia de la República. En ese sentido creo que él debió ser censurado o vacado, de acuerdo a lo que el Congreso considere pertinente, pero no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que un hombre que tiene 19 videos y que le han sacado 3 recién y no sabemos si hay hasta audio, permanezca en la más alta magistratura de la nación. No sirve ni siquiera el pedido de perdón por parte de Gerí. No, de ninguna manera. Él ha mancillado, ha maculado la institución de la presidencia y la ha maculado de tal manera que nos ofende como peruanos, que es una situación en la cual a la juventud, a los valores de la democracia, a mí me daría vergüenza, y lo peor es cuando él sale con un cinismo, pero un cinismo del tamaño de la Catedral de Lima para decirnos que no es un error. Oye, pero ¿cómo va a ser un error si te estoy viendo entrar encapuchado?
¿Cómo va a ser un error si tú estás yendo a comprar caramelo en una tienda que está clausurada? ¿Cuándo se ha visto que un presidente va a comprar caramelo? ¿No? Imagínese. De repente yo como procurador puedo salir un rato a la tienda y comprarme un caramelo, ¿no? Ahora, pero él sabe que ha cometido delitos. Y graves delitos. A las 2 de la mañana, grabar un video para luego difundirlo, sí, yo creo que eso refleja que ni siquiera puede dormir, Geri. Claro, la desesperación. Sabe lo que ha hecho. La desesperación es evidente, por eso lo llama a Otárola para que le dé unos consejos, ¿no? Y Otárola le dice que no se reúna con Villaverde. Es que esa podredumbre que existe, René, nosotros a veces no tenemos ni siquiera, ni imaginamos los negocios que se están haciendo. Ya se ha descubierto, por ejemplo, que hay el Club de la Construcción de los Chinos. O sea, y que Gerí sabía y conocía de ese informe de la comisión que había en relación al Club de la Construcción de los Chinos. Y sin embargo no hizo absolutamente nada cuando estuvo de presidente del Congreso y cuando estuvo en la Comisión de Presupuesto. Más bien lo que hacía era coimear a los chinos, pues. Ahora, y eso es evidente. Él ¿no? quiere confundir a la población dando a conocer de que todo esto se da para que el proceso electoral que ya está puesto en marcha pueda pues alterarse, ¿no? Es lo que pretende usar como defensa también. Claro, esa es una falacia porque una de las pocas instituciones que todavía no han sido tomadas por la mafia es precisamente el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIE, ¿no? De tal manera que estas instituciones garantizan un proceso con Gerí o sin Gerí, porque ya está en marcha. Lo que pasa es que no tienen una persona, o sea, Keiko, es que tú no te imaginas, René, la cantidad de negocios que están en marcha. Entonces, una salida de Gerí, que entre una persona que no le va a aceptar a Keiko estos enjuagues, para ella es fatal. ¿Por qué? Porque ellos ya recibieron dinero. Ellos ya han aceptado grandes coimas. Entonces, necesitan tenerlo a Gerí sí o sí. Si Gerí cae, va a caer por la marcha del 28 de enero, que está la generación Z, va a caer por otros factores, pero no va a caer, porque si no, hace rato que ya Keiko con Acuña, con Porqui, ya se hubiesen reunido y dicen, no, ya le bajamos el dedo. Socios, ¿no? Sus porque socios. ellos son los que controlan. Ahora, analizando el tema político en general, doctor Juan José Ramos, estamos ya en el proceso electoral rumbo a la presidencia. Sin embargo, vemos que tratan, al parecer, desde nuestro punto de vista, de limpiarle el camino a Keiko Fujimori, porque hasta el caso Cócteles también lo han archivado. La derecha, ¿Cómo define usted este tema político? Persisten en el error. Séneca decía que errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico. Pero acá tenemos una derecha que persiste en Keiko cuando ellos saben que Keiko no va a ganar. Es imposible. No tiene ella ninguna capacidad. Pero lo que sí sabe Keiko, que es obviamente para el mal, ella por algo es alumna de Montesinos, ellos saben que lo que quieren controlar es el Senado. Por eso es que hay 36 partidos políticos inscritos y postulando. ¿Por qué? Porque gran parte de ellos han sido creados inclusive por la propia derecha para poder diseminar o dispersar los votos y que sean los grandes partidos que son conocidos como la A, como la K, como la P de Porqui, que es, la R de Renovación y la P de Podemos, que sean ellos los que de alguna u otra manera, como son más conocidos, tengan 6, 7% y con eso ya controlan el Senado. El resto no pasa la valla, por lo tanto, tú con 6%, 7% en primera vuelta, tienes el control del Senado. A eso apuntan. No les importa tanto la presidencia, porque ya saben que no va a ganar Keiko, pero sí el control del Senado, porque por eso es que es fundamental que los peruanos reflexionemos profundamente sobre lo que está pasando y no votemos pues por senadores y diputados que van por estos partidos, en la medida que eso sería el continuismo, ¿no? Porque lo que... Ahora, en esta limpieza de camino para Keiko, han tomado en cuenta también a López Chao, que sería el líder de Ahora Nación, y es el partido político con el cual usted se presenta como precandidato a la alcaldía provincial de Huaral. Han mencionado que López Chao tiene un acercamiento al terrorismo. Bueno, podemos hablar acerca de este tema, pero ese es el llamado es usted para poder explicar qué es lo que ha sucedido con López Chao. Claro, lo que pasa es que... Pero cree, antes de su
de sus respuestas. ¿Cree usted que ese también es un ataque que se le da al líder de este partido para limpiarle el camino a Keiko? Es parte, lógico. Si hay un político que en estos momentos le preocupa a la derecha extrema del país, a la derecha que se beneficia con tener el control del Senado y de la Cámara de Diputados, es precisamente López Chao. Porque López Chao tiene un doctorado en México en economía, tiene un doctorado, ha sido miembro del BCR, ha sido rector de la UNI. La derecha sabe que a él no lo van a poder asustar y no lo van a poder controlar. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, él es en estos momentos, él es el cuco de la derecha. A él hay que atacarlo, a él hay que destruirlo, a él hay que tumbárselo. Porque si él pasa la segunda vuelta, él gana las elecciones y todos esos contratos, ley que están en estos momentos vigentes, esas exoneraciones que se les han dado a las empresas agroexportadoras que le causan un perjuicio al Estado por 20.000 millones de soles en 10 años, todo eso tiene que ser revisado. Y eso es lo que la derecha no quiere. Bueno, ¿por qué? Porque imagínate, la ley es pro crimen, que también el doctor López Chao ha dicho que inmediatamente la va a derogar. ¿Cómo? Ellos han diseñado un Estado precisamente para perpetuarse en el poder. Es una dictadura congresal, una dictadura sin dictador, pero con un pelele en la presidencia. Y López Chao no hace un pelele, pues. Ese es el gran problema para ellos. Ellos quisieran que gane cualquiera que pueda hacer un pelele, menos el López Chao. ¿Usted cree que fue un pelele Pedro Castillo, Terrones? Yo creo que Pedro Castillo cometió gravísimos errores, de repente por su inexperiencia política, por rodearse de gente, mucha gente también ayayera, por gente que lo llevó a cometer una serie de irregularidades en el poco tiempo que estuvo en la presidencia, pero definitivamente la derecha no pudo tampoco tenerlo a su lado a Pedro Castillo, ¿no? Bueno, finalmente ganó las elecciones Pedro Castillo, pero tampoco pudo realizar pues algún tipo de investigación que pueda catapultar a Keiko Fujimori. Claro, porque definitivamente aquí el peligro para el país es que esto continúe igual, ¿no? Ya, yo creo que con Gerí el pueblo se da cuenta, porque gracias a Dios que existe pues el celular, ¿no? Y ahora los ciudadanos que podían manipularlo fácilmente a través de los grandes medios de comunicación, con los diarios chicha, y ahora eso ya no lo pueden hacer, pues, sí, ¿no? Pues. Ya el comercio, por más titular que ponga, la República, ¿no? Saben que la gente tiene su celular, y tú le preguntas al mototaxista, y saben qué es lo que está pasando en el gobierno, y te dicen, no, ya sabemos por quiénes no vamos a votar. ¿Por qué? Porque también lo subestiman, pues. Creen que pueden manipular todo el tiempo. Así es, así es. Ahora, ¿qué tendría que pasar finalmente, doctor Pepe Ramos, para que se solucione este problema en el país, ¿no? Gerí permanece todavía en el cargo, puede haberse presentado ante la Comisión de Fiscalización, ha expuesto una defensa que no tiene contundencia, lo han cuestionado duramente, lo han comparado con delincuentes y todo ese tipo de acusaciones, pero sigue en el cargo todavía. Se ha atrevido a brindar conferencias, ayer ha salido a responder con su ministerio, sigue en el cargo, no pasa nada, se ha dado un baño de popularidad y todo el tema. Claro, mientras Keiko lo apoye, mientras lo apoye Alianza para el Progreso, que saca un comunicado, pero a la hora de la verdad no firma las mociones de censura, mientras lo apoye Somos Perú. ¿Cómo no lo va a apoyar Somos Perú? Pues si Patricia Lee es su mamá, ¿no? Él la llama mami, ¿no? Entonces, ellos están acostumbrados al lobby, es parte ya de su ADN, es parte de su genoma. Entonces hay que entender esto en el sentido de que difícilmente ellos le van a, salvo que salga un video con un audio que ya sea tan evidente la coima o la relación con los chinos, del Chifa y del otro chino, de la tienda Capón, sea de tal magnitud que se vean ya obligados a bajarle el dedo, ¿no? Pero mientras no salgan esos audios o videos, la otra esperanza es que el día miércoles la generación Z haga sentir su voz de protesta en todo el Perú y sobre todo en Lima, que lo vean obligados
a los líderes de estos grupos mafiosos que controlan el Congreso a bajarle el dedo a Gedina. Pero a esta altura del partido, doctor, usted es un hombre de leyes, un hombre con experiencia. ¿No cree acaso que todo lo que sucede en nuestro país podría estar hasta manipulado, incluyendo la manifestación que pueda darse por parte de un grupo juvenil denominado Generación Z? Ese es el argumento de quienes mafiosamente conducen al país, ¿no? O sea, los jóvenes no están manipulados porque los jóvenes de dicha generación son gente universitaria, responden a sus propias convicciones, a su propia doctrina, a su propia ideología, y porque hay un hartazgo de la ciudadanía, ¿no? O sea, si sales mañana, la inseguridad ciudadana, el transportista no está manipulado, pues, ¿no? El transportista sabe perfectamente que para... Pero nosotros somos peruanos, doctor, y vemos cuántas veces la convocatoria que se hace a toda la población. Vamos a marchar, salgamos en contra de Dina Boluarte nomás. Dina claro. Acaba de salir, casi nadie sale. Generación Z es un reducido grupo de jóvenes, acompañados por algún grupo de transportistas, por algún grupo de trabajadores, y finalmente se enfrentan a la policía. El día siguiente no pasó nada. Sí, yo entiendo eso, porque yo estuve en la marcha de los 4 suyos para tumbarnos a Fujimori los 3 días. Y habría que tener una marcha de esa naturaleza para poder tumbarse a un presidente, o como el caso de Merino, ¿no? Pero obviamente que hay un factor que también tengo que decirlo y aceptarlo, es que estamos tan hartos, pero al mismo tiempo estamos con nuestros propios problemas económicos, con nuestra propia problemática familiar, que muchas veces o sentimos tal hartazgo que nos hemos vuelto también indiferentes, ¿no? Y eso es realmente penoso que sucede en un país, porque en la medida que tú no protestes, las cosas no pueden cambiar, ¿no? Bueno, hay un sector también de la población que aún sigue confundida, ¿no? Porque mire, en las mañanas hay espacios informativos donde se habla acerca de lo que GERI está haciendo desde el gobierno central, de cómo se muestran los congresistas, cuál es el apoyo que se le da a este presidente corrupto, pero por las noches donde las familias descansan luego de un arduo trabajo, se presentan programas de espectáculos, de farándula, y entonces no saben qué es lo que está pasando en el interior del país. O sea, también por ahí hay un ataque. Claro, de todas maneras la prensa, pues... un tipo de manipulación, ¿no? Claro, había un nazi, Joseph Goebbels, que decía que la mentira, mientras más grande sea, más gente la creerá, ¿no? Y que la propaganda era fundamental. Y eso hasta ahora, ¿no? Noam Chomsky también lo ha dicho, refiriéndose a Trump y refiriéndose a los Estados Unidos, que en estos momentos lo que hay no es una información, sino una desinformación y una manipulación permanente de la ciudadanía, ¿no? Y de eso es lo que yo trato siempre de escaparme, ¿no? De que me manipulen, ¿no? Muy bien, hablemos ahora de temas locales, doctor. Le agradecemos por emitir esta opinión que es bastante aplaudida por la población, porque son pocas las personas que se atreven a hablar con absoluta transparencia, tomando en cuenta este tipo de situaciones que se presentan en el gobierno central, en diferentes esferas políticas. Ahora, en Huaral, doctor, hablábamos hace algunos instantes de que mañana Fernando Cárdenas Sánchez va a llegar a Chancay porque ha sido invitado por Juanelo, el alcalde de este distrito. Es decir, y esto transparenta una relación estrecha ya entre ambas autoridades. Sin embargo, hace algunos días, el año pasado, 2025, había algún tipo de distanciamiento, incluso el 14 de diciembre, día central del aniversario de Chancay, en la iglesia Inmaculada Concepción y sobre el escenario frente a una gran cantidad de público, Fernando Cárdenas se mostraba bastante indiferente, tanto con el alcalde de Chancay y otras autoridades, y finalmente hasta decidió retirarse. ¿Qué refiere todo esto, doctor Juan José? Bueno, yo saludo y aplaudo que los dos alcaldes por fin hayan podido tener un acercamiento. Eso habla muy bien de los dos. Pero algo ha pasado, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Nada, en política nada es gratuito, ¿no? O en política
como decía Alan, no hay que ser ingenuo. Es obvio que cuando el doctor Cárdenas ha estado en una situación de beligerancia y de permanente fricción con el alcalde de Chancay, con el doctor Juan Álvarez Andrade, era porque él estuvo rodeado de... o tenían un proyecto político, ¿no? Tenían un proyecto político. Ese proyecto político que tenía el doctor Cárdenas tenía como aliado aquí en Chancay, tenía como aliado al candidato Daniel Vaca y por Guaral a Daniel Hernández, ¿no? Entonces, una de las causas precisamente de este distanciamiento entre los dos alcaldes fue que por la no aprobación del plan de desarrollo urbano, ¿no? Esto le ha hecho mucho daño a Chancay. La no aprobación del PDU, de que fue aprobado en octubre del 2024 y que hasta la fecha no ha sido aprobado, estamos hablando de un año, 4 meses ya, en febrero sería un año, 4 meses. Esto le hizo mucho daño a Chancay y también a Guaral, porque lo que tenemos que entender es que el desarrollo de Chancay es el desarrollo de toda la provincia, es el desarrollo de Guaral también. Y al no aprobarse el plan de desarrollo urbano, no es verídico, no es cierto que habían más de 1.000, 2.000 observaciones. Lo que sucedió realmente era que la presencia del regidor Daniel Hernández y del regidor Vaca en ese proyecto político de Primero Perú, para ir como alcaldes de Guaral y de Chancay, eso ellos estaban defendiendo sus propios intereses, ¿no? Y eso es realmente deleznable, ¿no? Porque de alguna u otra manera eso es un acto de traición a tu propio distrito, es un acto de traición a tu propia provincia, en la medida de que tú no puedes anteponer nunca tus intereses políticos personales al interés de toda la colectividad. Ese es un principio supremo del derecho administrativo y es un principio universal. Lo público prevalece sobre lo privado. O sea, yo no puedo decir, como procurador, ¿sabes qué? Como yo voy a ser candidato para Guaral, entonces le voy a poner trabas al doctor Juan Álvarez Andrade porque no me conviene, porque él tiene su candidato. Eso no puede ser. Pero eso pasó. Eso pasó. Eso pasó. Eso pasó realmente. Eso fue lo que pasó. Lo envenenaron al doctor Cárdenas de tal manera, haciéndole creer, ¿no? Y como también él tenía dentro de su proyecto la posibilidad de que su esposa sea la candidata para la provincia de Guaral, entonces en esa manipulación es que el PDU estaba aguantado. No lo aprobaban para perjudicar al distrito de Chancay. Y eso es lo que yo condeno y para mí es deleznable que se haya preferido el interés político personal a un interés colectivo que era el desarrollo integral de la provincia de Guaral y de Chancay, ¿no? Usted dice que al doctor Fernando Cárdenas lo habrían convencido para que pueda mostrarse desde esa posición en contra de Juan Álvarez Andrade, tomando en cuenta que tenía un futuro político, tanto él como su esposa. Pero usted entiende que Fernando Cárdenas no es un chiquillo, Fernando Cárdenas no es un mocoso, él es alcalde de la provincia de Guaral. Al hacer eso, él estaría traicionando al distrito de Chancay. Nosotros desde aquí incluso decíamos, todo esto es casi un atentado terrorista, decíamos, pero finalmente Fernando Cárdenas se acerca al alcalde de Chancay y esto refiere a que incluso se habría dado cuenta después de tanto tiempo que estaba actuando mal. ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente? No es que Cárdenas sea ingenuo tampoco, ¿ah? No vendamos la idea de que él en un momento ha estado siendo manipulado. No, eso tampoco es cierto. Él también era parte de ese proyecto. Era un proyecto en el cual Daniel Hernández iba a ir como alcalde, o también podía ir su esposa del doctor Cárdenas. Era un proyecto que tenían, y parte de ese proyecto
para mí, una manera absurda de razonar era que ellos no aprobaran el PDU, ¿no? Porque supuestamente pensaban en su ingenuidad que iban a vender en Chancay la idea de que ellos eran los salvadores de Chancay. Esa era la tesis. Lavarle el cerebro a la población. La tesis era, no, yo me presento como salvador de la Salina, yo me presento como salvador de los pescadores, yo me presento como salvador de Chancay. ¿Pero quién habría llevado esa tesis a Huaral? Obviamente es su aliado político en Chancay, que es el señor el señor Vaca, ¿no? El señor Vaca es su aliado de Hernández, actualmente van juntos, eso ya es Voz Populi, es más, hay pintas ya que están haciendo. Estamos hablando con la verdad, cómo se han suscitado los hechos. Y en ese sentido, cuando Daniel Hernández lo adelanta al doctor Cárdenas, de alguna manera lo traiciona y le demuestra su grado de deslealtad, y se inscribe sin que él tenga conocimiento, es ahí donde el doctor Cárdenas se da cuenta pues de que había sido vilmente traicionado, engañado, y viene a conversar con el doctor Juan Álvarez. Esos son los hechos. No hay otra explicación. Porque tú de la noche a la mañana tú no te despiertas y dices, ¿sabes qué? Voy a conversar con Juanelo. Pero en todo caso, Fernando Cárdenas tendría que pedir perdón al distrito de Chancay. Tendría que haber pedido disculpas, ¿no? Tendría que haber pedido disculpas porque se prestó para un juego del cual... Acá no podemos utilizar a la población, bueno, viene alguien y me dice, mira, aquí hay una estrategia. En Chancay han aprobado el plan de desarrollo urbano, esto refiere al desarrollo que va a tener ese distrito, pero quien se va a llevar los aplausos va a ser pues el alcalde. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, nos vamos a reunir, vamos a aliarnos a un partido político, incluso dejando de lado que como alcalde provincial has caminado de la mano con el alcalde distrital en campaña electoral, y le vamos a vender el cuento a la población chancayana de que ese plan de desarrollo urbano ha sido mal elaborado, de que es una traición a la población, y eso lo vamos a manejar hasta el último. Finalmente, cuando se da este tipo de traiciones, Fernando Cárdenas da un paso al costado y dice, no, vayan ustedes con su cuento para allá, y yo me voy donde Juan Álvarez Andrade, le doy la mano y se acabó el tema. Yo creo que tampoco es así. Claro, hay un punto de quiebre cuando lo sacan de la Comisión de Desarrollo Urbano a Daniel Hernández, ¿no? Y a la señora Bailón. Cuando lo sacan de la Comisión de Desarrollo Urbano, que para ellos era fundamental, porque con eso están involucrados en actos de aprobación de planeamientos integrales, los cuales están denunciados ante la Fiscalía, el regidor Hernández y otros regidores. Para ellos ese fue el punto de quiebre, ¿no? Ese fue el punto de quiebre. Y ahí donde se revienta el chupo, digamos. Claro, y por eso es que al otro día el doctor Cárdenas, que a mí me parece una decisión correcta, porque en la vida podemos cometer errores, en la vida nadie es perfecto. El único que no se equivoca nunca es Dios. Después todos nos equivocamos. Entonces, si el doctor Cárdenas, en un acto de contrición, ha decidido aprobar el plan de desarrollo urbano, ha cambiado la comisión y la ha puesto como presidenta a una excelente regidora como es Alessandra Reyes, que es una de las mejores regidoras de la provincia de Huaral, joven, se da cuenta, y yo creo que en buena hora, ¿no?, que venga a conversar. ¿Por qué? Porque nosotros, René, tenemos que pensar en el desarrollo de nuestra ciudad. Nosotros no podemos pensar mezquinamente, no podemos pensar, tenemos que tener un liderazgo en la provincia, trabajar de manera coordinada, sin traición, porque la traición, la deslealtad es uno de los actos más despreciables del ser humano. Es un acto tan vil que, mira, tú te puedes ufanar de cualquier cosa, de que eres malo, te puedes ufanar de todo, pero nadie se ufana de ser un traidor, porque la traición es uno de los actos más reprobable y deleznable que pueda haber en la vida, a tal punto que Dante Alighieri en la Divina Comedia pone a los traidores en el 9º círculo del infierno, es decir, en el círculo más profundo del infierno están los traidores, y ahí están divididos en 4 zonas todavía. En este círculo están la zona de Cainita, la zona de Antenora, la zona de Ptolomeo y la zona de Judeaca, donde está Judas, donde está
Bruto y donde está Casio, que traicionaron a Julio César, y Judas, que traicionó a Jesús, y Lucifer, que traicionó a Dios. Es decir, ¿y cuál es su castigo? Están condenados por toda la eternidad a estar sumergidos en un lago de hielo. No, pero aquí los traidores hacen campaña política. Es por eso que Dante Alighieri los pone a los traidores políticos sumergidos hasta la mitad en un lago de hielo por toda la eternidad, ¿no? Y van a seguir así. Y ahí siguen para siempre. Ese es el castigo, según Dante Alighieri en la Divina Comedia. ¿Qué es lo que tendría que suceder? Y esta alegoría es tan importante porque el pueblo tiene que entender hasta qué punto los grandes pensadores de la humanidad han considerado el acto de traición como uno de los actos más reprobables que puede tener un ser humano. A mí me podrán decir de todo en esta vida, pero a mí nadie me ha dicho traidor ni desleal, ¿no? Nunca. Ahora, pero ¿qué es lo que tendría que suceder con estos traidores? Están en campaña electoral, uno de ellos aquí en Chancay dice que es el moralista, da a conocer que en pandemia ha trabajado a mano poder y que incluso hasta el levantamiento de observaciones para que finalmente se apruebe el PDU de Chancay es gracias a él, dice este traidor. Yo no sé a quién he escuchado decir que los Judas se ahorcan entre ellos. Se ahorcan solos. Los Judas se ahorcan solos. Entre ellos se traicionan. Entre ellos se ahorcan. Entonces yo lo que espero es que el pueblo los conozca y entiendan que es muy terrible la deslealtad, la traición, ¿no? Debemos siempre actuar de acuerdo a nuestra conciencia, de acuerdo a nuestros valores. Debemos decirle a la ciudadanía lo que creemos realmente, pero siempre pensando pues en el bien común, en la justicia social, en el desarrollo. Pocos políticos acá en Huaral y en Chancay que conozcan realmente lo que en estos momentos está pasando o lo que se viene para Huaral y para Chancay, ¿no? Mira, por ejemplo, tenemos el ferrocarril que ya ha sido adjudicado a la empresa Power Corporation por 420 millones de dólares, 120 kilómetros de ferrocarril de la Sierra a Chancay. Eso ya está firmado el contrato, está para ejecutarse. Eso va a permitir trasladar los minerales de la Sierra Central a Chancay. Entonces, claro, me dirán, pero eso lo va a favorecer a las empresas chinas. Sí, pues, pero también eso genera trabajo. Esos 420 millones de dólares invertidos en la línea ferrocarril genera trabajo para los peruanos. ¿Por qué? Porque va a ser la zona... ahí en China ha comprado la empresa Raura por 100 millones de dólares, la empresa estatal china, y tienen a Chinalco en Morococha. Entonces, lo que se viene para Huaral y para Chancay es espectacular. Yo creo que son pocos, ¿no? El alcalde de Chancay lo tiene claro lo que se viene para Huaral. No es que yo lo quiera alabar, pero porque hoy es su cumpleaños, no. Simplemente porque es la verdad. Hay que tener claro. Manuel Serrati lo tiene claro. Y a esta verdad apuntan estos traidores a como dé lugar, ¿eh? A esa verdad, porque entendiendo de que si es que les liga, van a pues estar en medio de tanta abundancia. Pero no tienen la visión, pues. O sea, cuando tú no tienes la visión, el conocimiento y la capacidad, ¿no? La inteligencia, la empatía, entonces tú no puedes, porque no estás preparado para asumir una responsabilidad de esa naturaleza. Eso hay que decirle al pueblo, que vote viendo quién tiene no solamente la capacidad, la inteligencia, sino quién tiene también la serenidad, quién tiene los valores para poder emprender este camino hacia el desarrollo que se va a dar sí o sí. Huaral, Aucayama, Chancay y los distritos de la sierra, inclusive la zona de influencia del megapuerto es hasta todo lo que es hasta Barranca, y también quien tenga coraje, carácter, liderazgo para decirle al Estado y para luchar al lado del pueblo cuando no te quieren dar los recursos que tu ciudad necesita. ¿Y usted cree que esa persona que tiene carácter, coraje, que tenga capacidad es Manuel Serrati? Yo creo que sí. Yo creo que sí tiene. Manuel lo ha demostrado. Es un luchador social de hace muchos años. Y creo que juntos podemos hacer ese trabajo para que Huaral, Chancay, Aucayama,
estamos condenados a ser una metrópoli, entonces no podemos estar peleándonos. Por eso que me molestaba tanto la pelea de Cárdenas con el doctor Juan Álvarez Andrade, y por eso que aplaudo y saludo que en estos momentos hayan depuesto esa actitud de enfrentamiento y asuman el rol como estadistas de conducir los destinos de nuestra ciudad este último año que les queda, ¿no? Ahora, pero el tema de Manuel Serrati es un tema que creo ya está aclarado, ¿no? Porque él es el único precandidato para el distrito. Sin embargo, el tema suyo, cuando usted dice, los dos apuntamos a eso, el tema suyo no está tan claro, porque en una conferencia de prensa se ha presentado otro precandidato para la alcaldía de Guaral con este mismo partido político, Ahora Nación. Bueno, eso es una verdad también, no podemos decir, es una verdad, es algo innegable. Vamos a participar, pero con Marco mantengo una relación de cordialidad y de amistad de muchísimos años, y estamos trabajando ahí no hay traición. No, ahí estamos trabajando en una propuesta conjunta, ¿no? Que en su momento el doctor Marcos Oriundo la va a dar a conocer, pero creo que es diferente en nuestro caso, ¿no? Nosotros lo hemos conversado y lo hemos hecho de manera alturada y hay el mismo cariño y la amistad de siempre, ¿no? Pero hay que esperar, ¿no? Las elecciones internas. Sí, las elecciones, que lo que pasa es que ya en Ahora Nación va a haber una consulta interna. No es como antes, que uno esperaba pues para inscribirse en septiembre, agosto, ¿no? Ahora la consulta interna es en este mes de febrero, y después viene ya en mayo las elecciones internas en la OMPE, de tal manera que ya nosotros en estos días nomás tenemos que decidir quién es el que va a ir a la cabeza. Bueno, esperemos que todo apunte a Juan José Ramos Casasola, ¿no? Porque es usted quien desde un primer momento ha venido ya trabajando en este proyecto y la población se identifica con usted. Aquí en Chancay todo el mundo, yo creo que aquel que no ha sido testigo de esa conferencia de prensa donde se ha presentado otro precandidato, todo el mundo cree que Juan José Ramos Casasola es el precandidato a la alcaldía provincial. Bueno, yo saludo y agradezco el cariño de la población. Nunca voy a cambiar, yo siempre seguiré siendo el Pepe Ramos de toda la vida, sencillo, pero sí con la fuerza, el coraje, la valentía de poder defender a mi provincia, ¿no? Para mí, Chancay y Guaral son sagrados, ¿no? Pero se va a tener que enfrentar también ahí a un traidor en Guaral. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, los traidores se ahorcan solos. Creo que obligatoriamente, doctor, obligatoriamente usted va a tener que enfrentarse ahí a un traidor. Sí, pero el pueblo sabe distinguir, ¿no? Sabe distinguir quién quiere manipularlo, sabe distinguir quiénes han estado 8 años como regidores y no han hecho absolutamente nada por la ciudadanía, saben quién se ha beneficiado como regidores, y que ahora te quieran vender el cuento de que quieran fiscalizar, no, yo no les creo en eso, que engañen a los incautos, ¿no? Ya la población se da cuenta, ¿no? Pero usted ahora entiende, ¿no? Que el tiempo soluciona parte del problema, ¿no? Porque incluso hay un dicho que reza: Dios los cría y ellos se juntan. Miren cómo se juntaron, ¿no? Desde Chancay, en Guaral, cómo actuaron por sí solos, y finalmente cómo es que se dieron a conocer y cómo es que se presentan ahora ante la sociedad. Claro, es que el tiempo, así como el tiempo lo cura todo, el tiempo también descubre todo. Así es, así es. Bueno, doctor, antes de retirarse, analizábamos aquí el tema también de Rosa Vázquez Cuadrado, la Cholita, la actual gobernadora regional. El Jurado Nacional de Elecciones ha puesto en las manos de los consejeros regionales la inhabilitación de esta autoridad, y ellos tienen que actuar lo más rápido posible. Sin embargo, aquí hay, varios temas que analizar, porque podría resultar libre de polvo y paja todavía Rosa Vázquez. Yo la vez pasada que estuve en tu programa fui muy crítico en el sentido de que el juez nunca debió haberle suspendido la ejecución provisional de la pena, ¿no? Ella fue condenada a 9 años de pena privativa de la libertad efectiva, y yo considero hasta ahora que el juez se equivoca,
Porque tú no le puedes dar a una persona que ha sido condenada a 9 años por robo, porque es un robo al Estado, tú no le puedes dar, le puedes suspender la ejecución de la efectividad de la pena, ¿no? Si tú le suspendes la ejecución provisional de la pena, lo que le estás diciendo, ¿sabes qué? Te voy a dar tu año de gobierno para que tú hagas lo que te da la gana, ¿no? Pero aquí también hay un factor, ¿no? Y que la población debe conocer, y es que ese favor que se lo debe haber hecho el juez a Rosa Vázquez es precisamente porque ella ha hecho una alianza política con APP, con Acuña. Entonces, esa alianza política que ellos han inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, obviamente todos sabemos que en estos momentos controlan, la mafia controla el Poder Judicial, ¿no? Controla la Junta Nacional de Justicia. Entonces, esa salida salomónica de decir, ya la condenamos, pero no se va presa hasta que se le resuelva su recurso de apelación, en otras palabras significa, le vamos a hacer el favor de que termine su gobierno. Y eso ha sido lo más deleznable, lo más reprobable, lo más condenable, lo más vituperable. Eso ha sido tremendamente espantoso desde el punto de vista legal, porque a Vizcarra, por los mismos hechos o parecidos hechos, está purgando prisión efectiva. Está condenado con ejecución provisional de la pena de manera real. Pero a la señora Rosa Vázquez le dieron ese favor y después aparece como aliada de APP, ¿no? Entonces, todos los que van por APP, por la A, están protegidos por la corrupción de Rosa Vázquez, por la corrupción de su esposo, que va como candidato a diputado, y por la corrupción también de quienes están participando en su lista, tanto para Huaral como para Chancay, ¿no? Eso es una cosa que el pueblo debe saber. Pero lamentablemente, voy a escribir también un artículo que decía, para desgracia de todos nosotros en la región, lo que pasa es que la Ley Orgánica de Regiones, en el artículo 30 y 31, establece las causales de vacancia y las causales de suspensión. En el artículo 30 señala que es causal de vacancia cuando la persona tiene sentencia consentida y ejecutoriada en última y definitiva instancia, lo cual no es el caso de Rosa Vázquez. Y la suspensión que está en el artículo 31 de la Ley Orgánica establece que el gobernador incurre en causal de vacancia cuando tiene una sentencia en segunda instancia, de tal manera que si no tiene sentencia en segunda instancia no la pueden suspender. Y eso es un problema, ¿por qué? Porque los consejeros, y por eso que el Jurado Nacional de Elecciones también se ha lavado la mano y se la ha pasado a los consejeros, porque lo que le están pidiendo al jurado es que, como hay una inhabilitación, por lo tanto, la inhabilitación, ella no puede ejercer el cargo, pero hay un problema, pues la sentencia está pelada. Pues no, si la sentencia está pelada, ¿tú cómo puedes estar inhabilitado? Puede ser que te revoquen la resolución. Entonces, por eso que hay la causal de suspensión y la causal de vacancia, para desgracia de todos los que vivimos en la región Lima, no permiten ni la vacancia ni la suspensión. Salvo que, como también dije en el escrito, algún colega me demuestre que hay otra figura en la ley que yo no puedo ver que la puedan aplicar, ¿no? Pero tampoco existe la posibilidad de que la Cholita Rosa Vázquez pueda ser retirada del cargo, en este caso suspendida momentáneamente hasta que haya pues una sentencia en segunda instancia. No, porque de acuerdo al principio de legalidad, cuando se trata de sanciones, tanto a nivel penal como a nivel administrativo, existe el principio de legalidad, pues nullium crimen nullo pena sine ley, es decir, no hay crimen, no hay pena si no hay una ley, no hay una sanción administrativa si no está tipificada en la ley. Si la ley dice que la causal de suspensión solamente es cuando hay sentencia en segunda instancia y ella solamente tiene en primera instancia, los consejeros estarían atados de mano, porque si lo hacen, o al menos no tienen base legal, en palabras sencillas, no tienen base legal para hacerlo, ¿no? Bueno. Lo cual es una pena realmente. Finalmente, ¿no? Rosa Vázquez va a continuar hasta el último día de su gobierno. Sí, porque si los consejeros la suspenden, ya por decirte, yendo contra el texto expreso de la ley, ella va a apelar y el Jurado Nacional de Elecciones le va a dar la razón. La devuelve. Claro, pues, porque el jurado es muy... Ahora, pero con todos estos antecedentes, ¿ella puede postular todavía en este proceso electoral? No, ella no puede postular, por eso que está su marido como en el número 1 con la A, ¿no? Y eso sí sería fatal, pues, sería fatal que... Así es. Que el pueblo que sabe lo que ha hecho Rosa Vázquez, que sabe lo que ha hecho su marido, que es
conocido como el Rorro. Todos saben lo que han hecho en estos 3 años de la región. Márquenla, ¿no? Ya eso sí, ya creo que no, si pasa eso nos mereceríamos todo lo que nos pasa. Bueno. En algún momento vimos a Fernando Olivera, Popio Olivera, frente a Alan García, y le dijo un par de verdades. Si usted estaría frente a César Acuña, ¿qué le diría? Le diría que ha sido nefasto para el país, ¿no? Que ha sido nefasto, totalmente nefasto para nuestra nación y que no merece ser presidente. Uh-huh. Bueno, y más cosas todavía seguramente. Claro, en persona es diferente, ¿no? Claro. Bueno, doctor, le deseamos éxitos en todo y desde aquí tenemos que presentar nuestro reconocimiento a su trabajo desde un primer día. Lo hemos visto bastante radical y fiel a hacer cumplir la ley incluso en el distrito de Chancay. Yo creo que si en algún momento usted va a dar un paso al costado de la Procuraduría, va a dejar un legado, ¿sí? Va a dejar un legado en el distrito chancayano. Y hay quienes reconocen su trabajo y no quisieran incluso que usted postule a la alcaldía, que permanezca todavía en la Procuraduría Municipal. Pero bueno, es la decisión suya. Sin embargo, llegado el momento, doctor, a luchar por la justicia, porque en Huaral se cometen muchas injusticias. El tema del agua, por ejemplo, no podemos entender hasta el momento cómo es que la población ha celebrado la Navidad, ha recibido el Año Nuevo sin agua, y ahí se paga la tarifa más cara del mundo por este tipo de servicios. Y la OTAS está tranquila, feliz y contenta. Le echa la culpa a Plus Luz, que le cortaron la energía eléctrica y los medios de comunicación estuvieron calladitos incluso. Pero eso se tiene que cortar de raíz, doctor. Y para que eso suceda, tiene que haber pues una autoridad radical. Y eso lo puede hacer usted. Yo estoy convencido de que el primer día que entre como alcalde, si Dios me diera esa dicha, con los 18 alcaldes que en estos momentos tienen el mismo problema de Huaral, lideraríamos un movimiento para que el OTAS no solamente ya no esté en Huaral, sino que desaparezca como institución, porque mucho daño le ha hecho al Perú, ¿no? Así es, doctor. Le deseamos éxitos, ¿eh? Muchísimas gracias por estar aquí en esta nuestra casa televisiva y que no sea esta la última vez que usted llegue. Lo queremos recibir siempre aquí, para que usted pueda dirigirse a la población. Muchas gracias, René, y nuevamente un abrazo y un saludo a todos los chancayanos. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Estuvo con nosotros el señor ciudadano guaralino, Pepe Ramos Casasola, abogado de profesión, Juan José Ramos Casasola, señores. Con él hemos hablado acerca de diferentes temas, yo creo que la población lo va conociendo también. El ambiente político rumbo a las municipalidades, a los gobiernos regionales, se va calentando. Sin embargo, el ambiente político rumbo a la presidencia ya está con una temperatura tal que se distingue quiénes son los políticos que realmente tienen que disfrutar del voto popular y quiénes no. ¿Ustedes votarían por algún partido político que tenga autoridades como el presidente del Perú? Señores, es la pregunta que les hacemos y es la respuesta que ustedes tienen que dar.